Hola, vamos a continuar con el siguiente tema. Ahora son series. Entonces vamos a definir qué es una serie. Vamos a empezar siempre con una sucesión AN, como en la sección pasada. Y vamos a definir una serie o la serie de la sucesión como la suma de todos sus términos. Entonces lo vamos a denotar con la notación sigma, sumatoria de los AN desde n igual a 1 infinito, que va a querer decir sumar a 1, a 2, etcétera, etcétera, hasta el infinito. Entonces también esto se le conoce como serie infinita. Serie o serie infinita para nosotros va a ser lo mismo. Definimos las sumas parciales Sn como la suma de los primeros n términos, es decir, la suma desde k igual a 1 hasta n de los ak. Es decir, S1 va a ser sumar el primero nada más, S2 va a ser sumar hasta el segundo, S3 va a ser sumar del primero al tercero, Sn va a ser sumar desde el primero hasta el enésimo. Entonces esas son las sumas parciales. Entonces hemos definido una sucesión de sumas parciales porque tenemos S1, S2, S3. Eso nos manda a la definición de sucesiones de la sección pasada, y habíamos visto que las sucesiones pueden acercarse a un valor y decimos que converge, y si no se acercan a nada diverge. Bueno, entonces si la sucesión Sn que acabamos de definir converge, vamos a decir que la serie, es decir, que la suma infinita que yo había puesto acá, esta, también converge. Y si la sucesión esta diverge, entonces vamos a decir que la serie diverge. Y en el caso de que converja, vamos a decir que converja a un número S, es decir, que el límite de Sn cuando tiene infinito es S. Entonces vamos a decir que la serie converge y tiene suma S. Es decir, este valor al que convergen las sumas parciales va a ser la suma de la serie. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer un ejemplo. Entonces vamos a analizar si las siguientes series convergen o divergen. Y si convergen, vamos a hallar la suma. Entonces primero esta, 1 medio a la n. Si yo desarrollo los primeros términos, voy a tener 1 medio a la 1, es 1 medio, más 1 medio a la 2 es 1 cuarto, más 1 medio a la 3 es 1 octavo, más 1 16avo, etcétera, etcétera. Entonces lo que necesito encontrar aquí es ver las sumas parciales para ver si convergen. De hecho, esta suma infinita es un poco intuitiva que sí va a converger. ¿Cómo podemos ver eso? Supongamos que yo tengo un cuadrado de longitud 1. Entonces que de aquí a acá mide 1 y de aquí a aquí mide 1. Entonces si yo lo divido a la mitad y tomo esta área, esa área es 1 medio. Si yo al sobrante, que es otro medio, lo divido a la mitad y me tomo esta área, pues esa área es 1 cuarto del cuadrado total. Entonces, si yo voy sumando esas áreas, tengo 1 medio más 1 cuarto, que son estos dos primeros términos. Si yo divido el cuadrado a la mitad, que este era 1 cuarto, lo divido a la mitad es 1 octavo, y me tomo esa mitad y la sumo, ya voy hasta aquí, 1 medio más 1 cuarto más 1 octavo. Si el sobrante lo divido a la mitad, es 1 16avo. Si al sobrante lo divido a la mitad, etcétera, etcétera. Entonces estarán de acuerdo que nunca voy a acabar de dividir este cuadrado, pero entre más cuadritos sume, más me acerco a la totalidad del cuadrado. Entonces intuitivamente esta serie sí debería de converger, y debería de converger al área del cuadrado, que es 1. Pero vamos a hacerlo con la definición. Entonces S1 es la suma del primer término, S2 la suma del primero con el segundo. Esto sería 2 3 cuartos. S3 es igual a 1 medio más 1 cuarto más 1 octavo, que serían 7 octavos. S4 es 1 medio más 1 cuarto más 1
un 16avo, son 14, 15 16avos. Entonces, una manera que tenemos de ver si la sucesión converge, pues es encontrar un patrón en los términos de la sucesión de sumas parciales. Entonces, no sé si lo notan, pero S1 tiene un 2, que es 2 a la 1. S2 es un 4, que es un 2 al cuadrado. S3 tiene un 8, que es un 2 al cubo, y un 2 a la 4. Entonces, parece que en general lo que vamos a tener es que Sn en el denominador tiene un 2 a la n, y en el numerador lo único que tiene es el mismo número de abajo disminuido en 1. 16 menos 1, 15, 8 menos 1, 7, 4 menos 1, 3, etcétera, etcétera. Entonces aquí lo que vamos a poner es 2 a la n menos 1. Y ya tengo mi sucesión. Entonces ya habíamos visto que para encontrar el límite de una sucesión, pues tenemos que calcular el límite de este valor. ¿Y cómo podemos calcular el límite de este valor? Es decir, necesitamos calcular el límite de 2 a la n menos 1 sobre 2 a la n, cuando n tiene infinito. Pues este se puede hacer más o menos fácil si separamos este con este, 2 a la n sobre 2 a la n menos 1 sobre 2 a la n, y esto es el límite. Esto da 1, esto queda 2 a la n, y pues cuando n se va a infinito, este número se va a infinito y esta fracción se va a 0. Entonces simplemente me queda el límite del 1, que es 1. Entonces la sucesión sí converge, y converge a 1, justamente lo que les había platicado aquí. Entonces, como acabamos de ver, la receta para hallar el valor de la suma de la serie, o ver si diverge, pues es hallar las sumas parciales. Entonces lo mismo vamos a hacer con esta sucesión. Primero vamos a hallar S1. S1 es la suma del primer término, es decir, cuando n vale 1. Cuando n vale 1 me queda menos 1 a la 1 y es menos 1. S2 es el primero más el segundo término cuando n vale 2, menos 1 al cuadrado, que es 1. Y esto es 0. S3 es pues los dos primeros. Y luego el tercero es menos 1 a la 3, que es menos 1. Y esto vale menos 1. Y S4 son los tres primeros, más el cuarto, que sería menos 1 a la 4, que es 1. Y esto vale 0. Y S5, pues van a ser los cuatro primeros, más el quinto, que es menos 1 a la 5, que es menos 1. Entonces la serie aquí se va variando entre dos valores fijos. Es decir, la sucesión de sumas parciales es menos 1, 0, menos 1, 0. Entonces la sucesión es n de sus sumas parciales, y esto obviamente no se acerca a nada, no se acerca ni al 0 ni se acerca al menos 1, porque siempre está brincando de un valor a otro. Entonces, por lo tanto, la sucesión Sn diverge, la sucesión de sumas parciales. Eso quiere decir que la suma diverge. En ocasiones no voy a escribir aquí n igual a 1 infinito, pero estoy en el contexto de series. Entonces si yo pongo esto, quiero decir que es la suma de 1 infinito, ¿sí? Entonces esta serie diverge, no tiene una suma. Tenemos el siguiente teorema que nos va a ayudar a decidir si una serie diverge. No nos va a ayudar a decidir si converge, nos va a ayudar a decidir si diverge. Entonces el teorema dice, si la serie es convergente, entonces el límite del enésimo término es 0. Entonces esto lo que me implica es que si el límite no es 0, entonces la serie diverge, ¿sí? Entonces lo que dice aquí es, si converge, el límite es 0. Por lo tanto, si no es 0, no puede converger. Entonces, si el límite no es 0, diverge. Por ejemplo, veamos esta serie.
2 a la n. Si me fijo en la serie 2 a la n, pues su enésimo término es 2 a la n. Aquí tengo escrito los 4 primeros. Y cuando yo me fije en el límite, cuando n tiene infinito de 2 a la n, pues esto me va a dar infinito. Entonces el límite del enésimo término no es 0. Por lo tanto, la sucesión diverge. Ahora al revés no se cumple, ¿no? Era lo que decía. Si yo tengo esta serie, 1 sobre n, y yo me fijo en el enésimo término aquí es 1 sobre n, ¿no? Entonces aquí debería de escribir a n para esta serie, a n es igual a 1 sobre n. Entonces si yo me fijo en el límite cuando n tiene infinito, pues esto va a ser 0. Y sin embargo, voy a verlo más adelante, esta serie diverge. Entonces, no porque sí se cumpla que el límite es 0, la serie va a converger. No. Si no es 0, diverge. Pero si es 0, quién sabe. Y en este caso, diverge. Ahora, en general, las series convergentes cumplen las siguientes propiedades. Si yo tengo dos series convergentes, entonces la serie que obtengo al multiplicar cada término por una constante también es convergente y su suma es la suma original multiplicada por la constante. Es decir, como que las constantes salen para series convergentes. Si yo sumo dos series convergentes, tengo una serie nueva que también converge y converge a la suma de las dos. O si yo tengo una diferencia de los términos de las series, entonces la serie converge y converge a la diferencia de las sumas de las series. Bueno, esto para lo que me van a ayudar estas propiedades es que entonces si yo tengo una serie que está determinada por pedacitos, digamos, entonces yo me puedo fijar en esos pedazos y ver si cada uno de ellos converge o diverge y puedo hacer estas operaciones. Entonces lo que voy a hacer ahora es fijarme en tipos muy comunes de series, ¿sí? Entonces vamos a hacer eso. Vamos a hablar entonces ahora de algunas series muy comunes que nos van a ayudar a descomponer series más complejas en estas comunes y saber si convergen o divergen. La demostración de por qué convergen o por qué divergen no la voy a dar. Quien tenga más interés en esto puede revisar el libro. Ahí vienen, en el libro de Larson, por ejemplo, cualquier otro libro, vienen las demostraciones. A mí solamente me interesa dar un resumen de cuáles son los tipos y cómo funcionan. O sea, el primer tipo que vamos a ver son series de la forma A por R a la N, que se llaman series geométricas. De hecho, la clase pasada en sucesiones vimos un tipo de sucesión que era sucesiones geométricas, donde cada término se obtiene a partir del anterior multiplicando por algo constante. Esa constante por la que se multiplicaba le llamamos la razón y era R. Bueno, si sumamos los términos de la sucesión geométrica, pues tengo una serie geométrica. Solamente que aquí que observen que por comodidad las series geométricas las voy a considerar a partir de n igual a 0, no de n igual a 1 como generalmente lo hemos estado haciendo. Pero bueno, eso no quita que una serie converja o diverja. Ahorita vemos cómo alterar este subíndice si lo tuviéramos en otro número. Entonces resulta que si la razón tiene valor absoluto mayor que 1, diverge, y si la razón tiene valor absoluto menor que 1 y es estrictamente positiva, la serie converge. Y en tal caso, la suma de la serie es esta, a sobre 1 menos r. Entonces veamos el siguiente ejemplo, un medio a la n. De hecho, este se parece mucho al ejemplo 1a, el del cuadrito donde calculamos el área, solamente que esta, como empieza en 0, el primer término es un medio a la 0, que es 1, y ya después si es un medio, un cuarto, un sexto. En ese momento vimos que la serie del cuadrito convergía a 1, pero como ahora tengo un 1 extra, pues esto debe converger y debe de hacerlo a 2. Pero si lo hacemos con la fórmula, con el criterio, vemos que la razón es un medio, el a vale 1, la r vale un medio, que un medio es estrictamente menor que 1, entonces por lo tanto converge, y si le aplicamos esta fórmula, pues llegamos a que es 1 sobre 1 menos un medio y es 2, ¿no? Entonces justamente lo que esperábamos. ¿Qué pasaría si nuestra serie no empieza en 0? Por ejemplo, esta. A ver, para empezar vale la pena hacer algo.
Esta es geométrica porque es un número elevado a la n. El a vale 1 y la r vale un tercio. Bueno, el a no lo vamos a considerar porque esta no va a ser la misma a de la que hablaba, porque esta empieza en 1, pero la r sí, la r es un tercio. Entonces r es igual a un tercio, que es menor a 1, por lo tanto esta converge. ¿A qué converge? Pues no puedo aplicarle la fórmula porque esta vale a partir del 0 y yo tengo a partir del 1. Pero si recuerdan, en algún momento cuando vimos notación sigma, vimos que podíamos trasladar los índices. Entonces esto es lo mismo y voy a cambiar los índices. Voy a poner índice k, por ejemplo, desde k igual a 0 hasta infinito. Entonces lo que voy a hacer es que la k va a valer n menos 1. Entonces yo voy a poner, entonces la n, este n menos 1 lo puedo obtener restando esto con este, n menos 1, el 1 lo paso restando. Entonces cuando n valga 1, aquí voy a tener 1 menos 1, 0, y k vale 0. Y la suma pues se va a ir igual hasta infinito. Ahora, en este caso la n es igual a k más 1. Por lo tanto, cuando la n valga... Bueno, cuando la n la voy a cambiar por k más 1. Entonces aquí voy a poner un tercio, k más 1. Y ya cambié el índice y esta ya empieza en 0. Solamente que esto ya no dice n, ya dice k más 1. Para que se compare con la geométrica estos deben de coincidir. Entonces, ¿cómo arreglo esto? Pues voy a hacer lo siguiente, k igual a 0, infinito. Si las potencias están sumando, quiere decir que aquí tengo un producto de un tercio a la k por un tercio a la 1. Bases iguales, cuando multiplico las potencias se suman. Pero entonces, un tercio a la 1 es un tercio, y lo puedo dejar aquí como un tercio a la k, desde k igual a 0 hasta infinito. Y ahora sí, la k si empieza en 0, la razón tiene la constante, la potencia igual al índice, y el momento que me quedo aquí vendría a ser la letra a que tengo acá. Entonces ya puedo calcular su suma. Es a, que sería un tercio, sobre 1 menos la razón, que también es un tercio. Entonces esto es un tercio sobre 2 tercios, y esto me da un medio. Entonces converge a eso. Veamos este tercer ejemplo, que se ve un poquito más espantoso porque tiene la letra e. Esto sería como una función exponencial, pero pues es el mismo caso porque tengo la n, tengo una constante fija. Recuerden que la e tiene un valor fijo, 2.7182, es el número de Euler. Entonces pues es una sucesión, es una serie geométrica. La a no sé cuánto vale porque de nuevo aquí tengo n igual a 1, pero la r sí sé que la r vale e, y la e es estrictamente mayor que 1. Entonces, sin calcular el valor de la serie, sé que por el criterio de arriba esta diverge. Y es todo lo que quería saber. Otro tipo muy simple pero muy importante de series son las series P. Las series P son series de la forma 1 sobre n a la P, donde P es un número real constante positivo. Entonces, caso particular, si la P vale 1, tengo la serie 1 sobre n, es decir, 1 más un medio más un tercio. Esta se llama serie armónica. De hecho, ya había salido hace rato en algún ejemplo. Resulta que si la P es mayor que 1, la serie converge. Y si la P es menor o igual a 1, la serie diverge. Por ejemplo, la serie armónica tiene P igual a 1, esta diverge. Veamos este ejemplo también. Si yo tengo la serie 3 sobre n cuadrada, este 3 lo puedo sacar. Veamos este ejemplo también. Si yo tengo la serie 3 sobre n cuadrada, este 3 lo puedo sacar, con P es igual a 2, y entonces por lo tanto esta diverge. El otro ejemplo son las series alternantes. Una serie se llama alternante si los términos son positivos para n par
y los términos a n son negativos para n impar, es decir, que van o viceversa, es decir, que los términos de la serie van positivo, negativo, etcétera, etcétera. Por ejemplo, esta habíamos visto hace rato, ¿no? Menos 1 a la n. Para n impar, esto es negativo y para n par es positivo. Para estas series no tenemos un criterio para saber cuándo divergen, pero sí para saber cuándo convergen, aunque no tenemos una fórmula para saber cuánto es la suma. Pero bueno, a ver, el criterio dice lo siguiente: si todos los términos a n que yo escriba en la serie son positivos y el límite de estos es 0 cuando n tiene infinito, y además, esto es importantísimo, conforme yo vaya avanzando en los términos a n van decreciendo o permaneciendo igual, es decir, que si yo me fijara en la sucesión a n, esta es monótona decreciente, entonces la serie converge. No sé a qué, pero converge. Por ejemplo, supongamos que yo tengo esta serie, menos 1 a la n por 1 sobre el logaritmo natural de n. En este caso los a n son 1 sobre el logaritmo natural de n. Si recuerdan, la función logaritmo es una función creciente. Entonces, cuando yo haga las divisiones, las divisiones 1 sobre el logaritmo natural, 1 sobre el logaritmo natural de 1, 1 sobre el logaritmo natural de 2, 1 sobre el logaritmo natural de 3, etcétera, etcétera. Conforme yo vaya haciendo estas divisiones, pues estos números van creciendo, entonces las divisiones se van haciendo más chiquitas. Por lo tanto, tengo que la sucesión a n es monótona decreciente. Además, entonces ya tengo que se cumple esta. Además, si yo calculo el límite, entonces esto es una parte que necesitaba. Lo otro que necesito es que si yo calculo el límite de 1 sobre el logaritmo natural de n cuando n tiene infinito, pues el logaritmo natural cuando tiene infinito, el argumento, pues el logaritmo también tiene infinito, entonces esto se va a 0. Entonces también cumplo la segunda. Por lo tanto, la serie converge. ¿A qué valor converge? Pues no lo sabemos, pero sí converge. Hemos visto ya entonces varios tipos de series. Cuando tenemos que analizar la convergencia o divergencia de alguna serie, podemos comparar con alguno de esos tipos y decidir si convergen o divergen. Si no se adapta a ninguno de esos tipos, entonces podemos utilizar algunos criterios de convergencia y divergencia, que es lo que vamos a ver. Entonces va a haber varios criterios. El primer criterio va a ser el criterio de la integral. Vamos a ver el criterio de comparación, el criterio de la raíz, el criterio de la razón. Entonces el primer criterio de ellos es el criterio de la integral. Dice lo siguiente: si yo tengo una serie y tengo una función de tal manera que la f de n igual a n, que si la función es positiva, continua y decreciente para todo x mayor o igual que 1, entonces la serie y la integral impropia, esta es una integral impropia porque tiene un límite infinito, entonces ambas convergen o ambas divergen. Entonces, ¿de qué me sirve este criterio? Pues si yo quiero saber la convergencia de esta o divergencia, puedo resolver la integral impropia. Para esto ya teníamos métodos. Si yo determino que esta converge, pues entonces esta va a converger, o si esta diverge, esta va a diverger. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Entonces supongamos que yo quiero determinar la convergencia o divergencia de esta función, de esta serie. Entonces aquí puedo plantear la función f de x igual a 1 sobre 3x más 2. Es claro que cuando yo le ponga aquí el natural n, voy a igualar los términos de la sucesión. Esto siempre es positivo para x mayor o igual que 1, y además conforme va creciendo la x, el denominador crece y la división se hace más pequeña. Entonces f es decreciente. Entonces f cumple los requisitos, digamos. Y por lo tanto, lo que debemos de analizar es la integral impropia de 1 infinito de 1 sobre 3x más 2. Entonces vamos a resolverla. Entonces aquí ya resolví la integral impropia. Recuerden que hay que cambiar el límite por una constante. Hacemos el límite cuando tiene infinito. Aquí ya más o menos resolví la integral. Hice las sustituciones.
Y cuando sustituyo el b aquí, pues el logaritmo natural cuando se sustituye en algo muy grande tiende a infinito, tal que tiende a infinito, entonces el logaritmo natural también tiende a infinito, entonces esto va a tender a un tercio de infinito, que es infinito, menos esto que es constante, entonces en el límite no va a cambiar, pero si al infinito le quito esto, pues me queda en infinito. Entonces, por lo tanto, la integral diverge. Y si la integral diverge, lo que me dice el criterio, pues es que también la serie diverge. Entonces, por lo tanto, la serie diverge. Y bueno, en este sentido se usa este criterio. Vamos con el siguiente criterio. El siguiente criterio lo llamamos el criterio de la comparación directa. Nos sirve para comparar la serie entre dos sucesiones AN y BN. Va a funcionar si los dos números son positivos y si uno es más grande o igual que el otro, ¿no? Entonces AN menor o igual que BN en este caso. Entonces lo que vamos a tener aquí es una especie de ley del sándwich. Sabemos que la sucesión que solo tiene al cero, pues si converge a cero y la suma de ceros es cero, entonces una serie con ceros va a converger. Entonces lo que va a decir el criterio es que si la del lado derecho converge y esta converge, esta está entre series convergentes, pues la n va a converger. Y eso es lo que dice aquí. Si la serie Bn converge, entonces la suma AN también converge. Y el otro va a decir, si tengo el AN que diverge, entonces estos por ser términos más grandes, pues la serie también va a diverger. Y es lo que dice aquí. Si la suma de ANs diverge, entonces la serie Bn diverge. Bueno, ¿cuándo vamos a ocupar este criterio de comparación? Pues lo vamos a ocupar cuando veamos que nuestra serie tiene la forma de alguna serie de las que ya conozcamos. Por ejemplo, esta, 4n sobre 5n más 3. Esta no tiene ninguna de las formas que ya vimos, no es una serie P, no es una serie geométrica porque no tiene una razón aquí fija, pero noten que si este 3 no estuviera, yo tendría 4 sobre 5, los dos a la n, entonces puedo escribir esto como 4 quintos a la n, y si yo tengo un número fijo elevado a la n, esa es la serie geométrica, donde la r sería 4 quintos. Pero entonces, ¿cómo comparo esta serie con la geométrica? Pues de alguna manera quiero comparar desapareciendo este 3, entonces voy a hacer lo siguiente. Yo sé que 5n más 3 es mayor que 5n, porque este tiene 3 unidades más, esto es mayor. Entonces, las dos cantidades son positivas, entonces puedo hacer lo siguiente. Este número lo voy a pasar dividiendo para acá, y este número lo voy a pasar dividiendo para allá. Entonces me va a quedar algo así. Este al pasar dividiendo queda como 5 entre n, y este al pasar dividiendo para acá queda 5n más 3, y el signo de desigualdad se preserva. Entonces tengo que esto es mayor que esto. Ahora esto lo puedo multiplicar ambos lados por un número positivo para no alterar el sentido de la desigualdad, pues por este 4 a la n. Entonces a lo que llego es que 4 a la n sobre 5 a la n es mayor que 4 a la n sobre 5 a la n más 3. Entonces quiere decir que aquí el término, bueno, si comparo con mi criterio, pues lo que acabo de ver es que esta expresión, 4 a la n sobre 5 a la n más 3, pues es mayor que 0. Y también es menor que 4 quintos a la n. Y yo sé que la serie, entonces sabemos que la serie 4 quintos es una serie geométrica, es geométrica. Y la r es 4 quintos, que es menor que 1. Y habíamos dicho que esas series geométricas convergen. Entonces, como esta converge, la serie que esté determinada por esta también va a converger por el criterio de comparación directa. 4n sobre 5n más 3 converge. Es un ejemplo de la comparación. Entonces siempre para este criterio deben de ver qué forma tiene.
Si ustedes quitaran un número, tal vez juntarán potencias, a qué serie se parece y en base a eso determinar la convergencia y divergencia. El siguiente criterio de comparación se llama comparación en el límite. Dice que si yo tengo dos sucesiones positivas y tal que el límite del cociente existe, es decir, este número va a ser un número finito y positivo, entonces las dos series convergen o las dos divergen al mismo tiempo. Por ejemplo, veamos la siguiente serie. Tengo esta, n más 3 sobre n cuadrada más 1. No puedo aplicar el límite de comparación directa en el mismo sentido de hace rato, porque hace rato lo que hice fue, de alguna manera, quitar este 1 y me daba una serie mayor que convergía. Pero aquí, al quitar esto, me da una mayor, pero al quitar el 3 me da algo menor y como que ahí no voy a saber bien si estoy yendo a una serie mayor o a una menor. Pero puedo hacer el criterio, la comparación del límite. Si yo comparo con lo siguiente, imaginen por un momento que me olvido del 1 y del 3. Me quedaría n sobre n cuadrada. N sobre n cuadrada es la serie 1 sobre n. Entonces vamos a considerar la sucesión, consideremos la sucesión 1 sobre n. Esta, de hecho sabemos muy bien cómo se comporta. Sabemos que la serie asociada a esta es la serie armónica, es la que habíamos dicho hace rato, la serie armónica, o es la serie P con P igual a 1, y esta serie sabemos que diverge. Entonces podemos hacer la comparación de esta con esta, y si el límite existe, pues ya la hicimos, va a diverger. Entonces recuerden que estamos comparando con esta porque es la que me da al eliminar las constantes. Entonces, ¿cómo hago la comparación? Pues hay que calcular el límite de n más 3 sobre n cuadrada más 1 sobre el bn, que es 1 sobre n, cuando n tiende a infinito. Esto me da el límite, cuando n tiende a infinito. Recuerden que hay que multiplicar aquí n por n cuadrada, n por n cuadrada más n por 3, 3n sobre n cuadrada más 1. Cuando n tiene infinito, si sustituyo me da infinito sobre infinito. Entonces aquí hay dos maneras: o dividimos entre la potencia más grande o aplicamos L'Hopital. Aquí creo que este es más rápido si divido entre la potencia más grande. Entonces divido entre n cuadrada. Al dividir aquí entre n cuadrada me quedaría, bueno, déjenme escribirlo, n cuadrada sobre n cuadrada más 3n sobre n cuadrada sobre n cuadrada más 1 sobre n cuadrada. Entonces lo que hice fue dividir cada término entre la potencia mayor, y lo que obtengo es el límite de 1 más 3 entre n sobre 1 más 1 sobre n cuadrada, cuando n tiene infinito. Y recuerden que estos hacen cero las cosas que se quedan con n, y me queda el límite de 1, que es 1. Entonces el límite existe, y por lo tanto, como el límite existe, el criterio me dice que las dos convergen o las dos divergen. Pero como yo sé que 1 entre n diverge, entonces por el criterio sé que esta diverge. Antes de continuar con el siguiente criterio, vamos a ver el siguiente teorema. Este dice que si la serie de los valores absolutos de una sucesión converge, entonces la serie original también converge. Al revés, esto no es cierto, es decir, no porque una serie converja, la serie de valores absolutos converge. Por ejemplo, si yo me fijo en esta, menos 1 a la n por 1 sobre n, esta converge porque es una serie alternante. Habíamos visto el criterio hace rato, es una serie alternante, de tal manera que estos términos se van a cero, y además es una serie, si me fijo en la sucesión 1 entre n, es una sucesión monótona decreciente. Entonces esta, por el criterio de las alternantes, converge. Pero si yo le tomo valor absoluto, pues simplemente le voy a quitar el signo, me va a quedar 1 sobre n. Esta es la serie armónica, esta serie diverge. Entonces, si una serie converge, la de los valores absolutos no necesariamente lo hace, pero al revés sí. Entonces, una serie en la que sus valores absolutos, la serie de los valores absolutos converge, se va a llamar absolutamente convergente. Entonces, si una serie es absolutamente convergente,
por el teorema, pues también es convergente. Entonces, toda serie es absolutamente convergente, es convergente, pero no todas las series convergentes son absolutamente convergentes. Entonces, los criterios que voy a dar a continuación me van a servir para determinar si una serie es absolutamente convergente, en particular convergente. El siguiente criterio es el criterio del cociente. Solo voy a necesitar tener una serie con términos diferentes de cero, es la única cosa que se le pide. Entonces va a resultar absolutamente convergente si el límite de los cocientes, del valor absoluto de los cocientes, es menor que 1. Si este límite es mayor que 1, incluso infinito, entonces la serie va a ser divergente, y si ese cociente es 1, entonces el criterio no es concluyente. Es decir, si me sale 1, no me va a decir si es convergente o divergente, y de hecho podría pasar cualquier cosa. Entonces vamos a ver el siguiente ejemplo, determinar la convergencia o divergencia de este. Vamos a usar el criterio del cociente. Entonces lo que voy a hacer es calcular el límite, cuando n tiene infinito, del valor absoluto de los cocientes, es decir, le voy a tomar para n más 1, entonces voy a sustituir aquí n más 1, pero voy a tomar valor absoluto, entonces voy a quitarle esta parte que le da el signo negativo. Todo esto es positivo, entonces su valor absoluto va a quedar igual. Entonces, raíz de n más 1 sobre n más 1 más 1, eso sería el término a n más 1, bueno, el valor absoluto, sobre raíz de n sobre n más 1, que es el término, este es el siguiente, o sea, con n más 1, y este es el enésimo. Hago el límite entonces déjenme hacer este límite. Entonces aquí hicimos la ley del sándwich, luego separamos los términos que tienen raíz y los que no tienen. Como los dos tienen raíz cuadrada, lo podemos meter en una única raíz. Luego dividimos entre las potencias más grandes, aquí dividí entre n y entre n, me queda esto, entre n, entre n. Lo mismo aquí, dividí entre n y entre n y entre n. Entonces al hacer, cuando n se va a infinito, recuerden que estos van a 0 y lo único que me queda es 1 por raíz de 1, que es 1. En ese caso, el criterio no es concluyente. Entonces, ¿qué se hace en estos casos? Pues buscar otro criterio que me ayude a hacer esto. Por ejemplo, esta es una serie alternante. Seguramente el criterio de las series alternantes me serviría aquí. Pero aquí el criterio de la raíz, del cociente, no es concluyente. Bueno. Entonces, que un criterio no me diga nada no quiere decir que otros no me den información sobre él. Vamos a ver el último criterio, que es el criterio de la raíz. Entonces, por último tenemos el criterio de la raíz. El criterio de la raíz dice, tenemos una serie, ahora no le voy a pedir nada, solo tengo una serie. Considero el límite, ahora no me voy a considerar los cocientes, sino la raíz. En esta ocasión lo voy a escribir por separado, hace rato lo escribí en mis tres condiciones, lo escribí todo el límite, ahora le voy a poner L, el límite de la raíz enésima del valor absoluto del término enésimo. Entonces esta n coincide con esta n. Hago ese límite, y si resulta que el límite es menor que 1, la serie es convergente absolutamente. Si el límite es mayor que 1 o incluso infinito, la serie diverge. Y si el límite es 1, entonces el criterio no es concluyente. De hecho, esto es idéntico al criterio del cociente. Lo único que estoy calculando es cómo hago el límite, ¿no? Hace rato eran límites de divisiones, ahora son límites de raíces. Entonces vamos a determinar la convergencia o divergencia para este ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues voy a calcular el límite. Entonces calculamos el límite, cuando n tiende a infinito, de la raíz enésima de 1 sobre n a la n. ¿Y qué pasa aquí? Bueno, es el valor absoluto, pero como n es positivo y n a la n es positivo, pues puedo ponerlo sin el símbolo de valor absoluto. Esto es el límite, pero raíz enésima de 1 sobre n a la n, esto es raíz enésima del 1, es 1, y raíz enésima de n a la n, pues se cancelan las n y me queda n. Y esto era muy simple entonces, porque cuando n tiene infinito esto se va a 0. Entonces el límite es 0.
0 es menor que 1, por lo tanto, por el criterio del cociente, perdón, de la raíz, por el criterio de la raíz, la serie 1 sobre n a la n converge. Y bien, con esto concluimos series. No hice muchos ejemplos, hice ejemplos simples para los criterios. Si ven los ejercicios, vienen ejercicios un poco más complejos, pero las técnicas más o menos son las mismas, entonces es cuestión de que ustedes los intenten. Mi intención no era ahorita dar muchos ejemplos, es mucha información. Mi intención más bien era organizarla. Entonces lo que yo hice ahorita fue darles como un resumen de todo. Básicamente lo que vimos es qué es una serie, algunos tipos de series, y vimos 3 tipos: las series P, las series geométricas, las series alternantes, y vimos varios criterios. La mejor manera de comprender más todos estos temas, pues haciendo ejercicios. Entonces hagan los ejercicios y vemos dudas que tengan. Saludos.